Conmigo aquí en la iglesia antes de irme, la hermana Victoria, ella murió de cáncer y Isaí la acompañó en las últimas quimioterapias y yo en algunas fuimos a donar sangre también ahí. Entonces son consecuencias y he ido perdiendo la vista también, he estado perdiendo la vista un poquito más. Todavía la vez pasada que vine veía más, hoy digo, ay, ya no veo, Señor, pero bueno, tú tienes mi vida en tus manos y como sea, yo siempre lo he dicho y creo que alguna vez se los comenté, no importa cómo tengamos que llegar a la meta, si hemos de llegar sin vista, o si hemos de llegar sin dentadura, o sin pelo, o sin una mano, sin un pie, pero lleguemos a la meta. Usted y yo tenemos que llegar a la meta, porque para eso fue el Señor, a rescatarnos en esa cruz, para que también nosotros lleguemos a la meta. La parte que nos toca a nosotros como cristianos es terminar la carrera, es correr la carrera, terminar la carrera, no quedarnos a medias. O sea, ya empezamos, terminemos. Y claro, en la vida cristiana y en el caminar de nuestra vida cristiana vamos a tener caídas, nos vamos a caer. Los corredores a veces se caen en las competencias, pero se levantan y siguen porque saben que tienen que llegar a la meta, porque ellos se han preparado por años para correr tal vez 10 minutos a lo mucho, pero saben que ellos tienen que llegar a la meta y si se caen se tienen que levantar, aunque sea cojeando. No sé si usted ha visto esas carreras en las Olimpiadas o en esas competencias, aunque sea ahí van cojeando ahí, pero llegan a la meta. Entonces usted y yo en la vida cristiana tenemos que llegar a la meta, y yo le puse un título a este mensaje que se llama Genuina Identidad. Usted y yo debemos de tener una genuina identidad como hijos de Dios. Y hoy en día también es muy común ver una falsa identidad entre el pueblo de Dios. Hay una gran falsedad de identidad en el pueblo de Dios, porque muchos somos unos dentro de la iglesia y somos otros fuera de la iglesia, y eso es una falsa identidad. Y sería bueno hacernos la pregunta este domingo: ¿cuál es realmente mi identidad en Cristo? ¿Cuál es la identidad que yo tengo 24 horas dentro y fuera de una iglesia? ¿Mi identidad realmente le dice al mundo y a las personas que soy un hijo de Dios genuino? ¿O mi identidad le está diciendo a las personas que soy un hipócrita o un fariseo? ¿Cuál es la identidad que estoy reflejando? ¿Sabes? Creo que Dios quiere que seamos genuinos, que seamos verdaderamente genuinos con Él, aunque tengamos que deshacernos o dejar cosas de hacer. Y puse aquí, ayer estaba escribiendo esto, lo escribí anoche todavía pensando en el mensaje, y es que hay una gran falsa identidad en los ministros de Dios. Estoy hablando como ministros, como pastores, Hay una gran falsa identidad porque muchos de ellos se quieren sentir más que Dios. Hay pastores, yo conozco ministros, no digo su nombre por respeto ni para que se genere morbo, pero conozco hermanos pastores, amigos pastores que le ordenan al Espíritu Santo, y cuando yo diga 3 va a caer, y yo digo, oye, pues ni que fueran Dios, o que si tú traes ahora yo voy a hacer, o sea, hay una falsa identidad porque muchos de estos ministros quieren ser más que Dios. Estoy hablando como ministros, Hay líderes de alabanza, o hay líderes de evangelismo, o hay líderes de lo que usted me quiera llamar dentro de la iglesia, que se sienten más que Dios. Y también hay una gran cantidad de congregantes, ya hablando como pueblo, como los que nos sentamos ahí, hay una gran cantidad que también se sienten más que otros, teniendo un más alto concepto de sí. Pero la Biblia, yo siempre digo, a veces le digo, estaba contando un pastor, fíjate, estuve con un amigo pastor, pastor Marco, que es el entrenador de los Dorados, y estaba contando un testimonio de cómo un falso pastor, con una falsa identidad, cómo le robó un carro. O sea, le vendió el carro. El pastor dice, yo quería vender mi carro, dice, no voy a decir quién es, dice, pero le vendí mi carro, él me dio el dinero, y luego el carro, dice, se lo llevaron para no sé dónde, viajaron con el carro desde Tijuana hasta por acá por Veracruz, y lo metieron en un río, y creo que el río se iba a llevar el carro, y total que el carro le entró agua al motor, y obviamente se descompuso, y ya descompuesto le habló para reclamarle.
Y entonces el pastor, como no es de problema, él dijo, no, a ver, pues vamos a checarlo y todo. Él llevó el mecánico y el mecánico le dijo, no, pues es que este carro está mojado. Y total que en lo que estaban ahí, ese pastor le habló como a 4 malandros que llegaron a amenazar ahí al pastor para que le devolviera el dinero. Y dice, la verdad me quedé decepcionado, dice, de ese pastor. Y yo le decía, dime quién es, dame su nombre para llamarle y aterrizarlo con la palabra, porque la palabra siempre nos va a ubicar en lo que somos realmente. La palabra siempre nos va a hablar con la verdad de lo que somos. Y una de la gran verdad es entender lo que dice la palabra acerca de nuestra genuina identidad. Fíjese, puse aquí, vaya conmigo ahí a Isaías 14. Esos ministros que quieren ser más como Dios toman una mala identidad. Y Isaías 14 está hablando acerca de ese ángel, ¿verdad? Ese ángel que quiso ser como Dios, ¿se acuerda de él? Sí. Isaías 14 dice lo siguiente. 14, versículo 12 al 14. Isaías 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tomó una identidad que no le correspondía. Él quería adoptar la identidad, tomar la identidad del Dios Todopoderoso. ¿Y usted sabe cuál fue la consecuencia de este ángel? Lo corrieron, lo desechó el Señor, no quiso saber nada de él. Y otra parte, también en la parte como cristianos, vaya conmigo ahí a Romanos 12:3. Ahí en Romanos, porque muchos a veces nos sentimos más que otros, y sabe una cosa, no debería de ser eso entre nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice lo siguiente: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, que no se sienta más. Y es que hoy hay en día también entre nosotros muchos que nos sentimos más que otros, teniendo una falsa identidad como cristianos. Porque cuando tú y yo aceptamos a Jesús, adoptamos la nueva identidad como hijos de Dios. Él vino a romper todo lo que éramos, Él vino a perdonar todo lo que éramos. Dice 2 de Corintios 5:17 que nos hizo una nueva criatura delante del Padre, conforme a Él, conforme a su corazón, conforme a su voluntad. Esa es la identidad que Él nos dio en esa cruz. Pero muchos no hemos entendido todavía esa identidad de nosotros, porque menospreciamos a veces nuestra identidad. Hay muchos que hoy en día como cristianos, y estoy hablando en general del pueblo cristiano, muchos siguen siendo amadores del mundo, enredados, lo que decías, pastor, enredados con los deseos del mundo, dándose en casamiento. Cristianos, yo conozco cristianos que siguen así, pero hablemos acerca de nosotros, de los que estamos aquí. ¿Realmente tenemos la identidad de Cristo? ¿Realmente sabemos cuál es esa identidad? Número 1, mi identidad es ahora ser hijo de Dios y ser heredero de Dios. Yo tengo que levantarme todas las mañanas sabiendo que la identidad que tengo es que soy un hijo de Dios y que por consiguiente también soy heredero de su reino. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio en el cielo, el Espíritu Santo da testimonio a los ángeles, el Espíritu Santo da testimonio a las personas de que ahora somos hijos de Dios. Dice ahí, Él es el que da testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire esa identidad. Imagínese que usted y yo, ¿cuál es la identidad que tienen o que tuvieron los hijos o han tenido los hijos de los presidentes?
¿Sabe cuál es la identidad que ellos reflejan? Que ellos tienen poder, porque su papá es el presidente, que ellos pueden viajar en los mejores carros porque su papá ha sido el presidente. Es la identidad que ellos están reflejando, bien vestidos, con mucho dinero, con alhajas, porque es la identidad que representan porque su padre es el presidente. Ahora, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no reflejamos que somos hijos de Dios? Porque dice aquí la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Realmente hay alguien que no se sienta hijo de Dios? ¿Por qué no nos sentimos hijos de Dios a veces? ¿Por qué a veces como hijos de Dios mendigamos el pan si somos hijos de Dios? ¿Por qué a veces como hijos de Dios estamos amedrentados si somos hijos de Dios? Porque a veces como hijos de Dios con un problemita ya estamos ahí todos desanimados si somos hijos de Dios. ¿Por qué no entendemos que esa identidad que Dios nos ha dado por medio de Cristo nos pone como hijos de Dios? Y como hijos de Dios, dice también, nos pone como herederos. ¿Cuál es la herencia que tenemos de él? A lo mejor terrenalmente esos hijos del presidente dicen, no, pues tenemos la casa gris o la casa blanca de la gaviota, han de decir las hijas, porque es la herencia que nos va a quedar, o los millones que están en las cuentas en España o en Europa. Pero eso al final de cuentas es banal, hermanos, porque es vanidad de vanidades. Pero nosotros como hijos de Dios realmente sabemos cuál es la herencia que tenemos en Cristo ahora. ¿Sabes realmente cuál es la herencia que te dejó Cristo, hermano? ¿Sabes realmente cuál es la herencia que Cristo te dio al ser coheredero con Él por el sacrificio? ¿Realmente sabemos cuál es la herencia? Muchos a veces ni lo sabemos porque no leemos la palabra, porque nos pesa leer la palabra. ¿De verdad? ¿Cuál es la herencia? ¿Con qué soy coheredero con Cristo? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado con Él, en los mismos padecimientos de Él. Quiere decir que para yo poder recibir la herencia de Cristo, para yo poder tener ese poder del Espíritu Santo en mi vida, debo de renunciar a mi yo. Debo de morir en mi carne, debo de morir en mis deseos para ser coheredero de Cristo. Para realmente ser llamado un hijo de Dios, para que no me llamen hipócrita afuera, para que no me digan falso afuera, para que cuando yo vaya a orar como herencia, cuando yo vaya a orar por el enfermo, algo suceda. Para que cuando yo vaya a darle una palabra a alguien, esa palabra sea con poder, porque soy coheredero y soy hijo de Dios. Eso refleja esa identidad en mí. Que yo estoy para prestar y no para pedir prestado, que yo estoy para dar. Esa es la herencia a la cual Él me está llamando. A eso somos llamados los hijos de Dios. Entonces mi identidad ahora me hace entender que soy hijo de Dios, que ya no soy una creación cualquiera, que tengo un Padre que va a responder por mí en los momentos más difíciles. Los que tenemos hijos sabemos que cuando le hacen algo a nuestros hijos en la escuela, nos enfurecemos, se nos sale un poquito la carne y queremos ir a pelear y queremos ir a poner las cosas en claro. Digo, a mí me pasa, no sé si a usted, a mí me pasa a veces. Ahora, cuanto más el Padre mío, el Padre que está en el cielo, ¿usted cree que Él no va a pelear por sus hijos? Él va a pelear por sus hijos. Él va a salir al frente de ti como hijo. Él va a estar pendiente de ti como hijo. Digo, si Betsa o Abraham me piden para comer, yo veo cómo, pero tengo que suplir esa necesidad. Si ellos me dicen, papá, ya no tengo tenis, yo veo cómo, pero tengo que suplir la necesidad. Papá, necesito esto, necesito suplir. Tus hijos te piden y tú ves cómo suplir la necesidad. Ahora, cuando yo entiendo que soy hijo de Dios y cuando he renunciado a esa identidad equivocada que tenía, porque vivía en el pecado, porque era hijo del diablo, porque antes de ser hijo de Dios todos éramos hijos del diablo. Nadie, a todos, bueno, yo en mi caso era un pervertido, adúltero, fornicario, porque esa era mi vieja identidad. Y hoy no me da pena decirlo, porque hoy tengo una nueva identidad en Cristo.
Pero yo debo de saber y entender que Él me está llamando, no nada más. Mire, muchos años, ya se lo he dicho aquí, muchos años fui farsante del evangelio. Era el mejor actor del cristianismo. Era un actorazo. Pero cuando entiendes que tienes que ser transparente con Dios, y que si no eres transparente con Dios, Él no puede pelear por tus batallas, porque el Padre solamente pelea por las batallas de sus hijos. ¿Por qué crees que Él salió cuando David salió a enfrentar a ese gigante? ¿Por qué crees que le dio la victoria? Porque ese hombre llamado David sabía quién era Dios, tenía una identidad como alguien que amaba a Dios. Entonces yo necesito entender que en mi nueva identidad soy hijo de Dios, y que ahora el Espíritu da testimonio de que soy su hijo, y que también soy coheredero con Cristo, de las cosas espirituales. Y puedes estar parado en cualquier tempestad, y ¿sabes una cosa? Las aguas no te van a ahogar. No importa que se levante una gran tempestad, no importa que esas olas quieran romper tu barca, tú vas a permanecer porque eres hijo de Dios. Y dice, y a los que amamos a Dios, a los hijos que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan para bien, porque soy coheredero con Él. El diablo quiso hacerle mucho daño a Jesús y levantó muchas calumnias en contra de Él, pensando que lo iba a destruir, y levantó falso testimonio en contra de Él, pensando que iba a acabar con Él. Pero como Él era hijo de Dios, era el hijo del Dios viviente, tal como se lo dijo Pedro, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y aquella vez cuando lo estaban bautizando, dice que se oyó una voz en el cielo como estruendo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. De modo que cuando yo entiendo mi identidad en el reino de Dios, también se escuchará en el cielo una voz que dice, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Amén. Número 2, mi identidad ahora me hace entender que ya no soy un ciudadano terrenal nada más, que ahora soy ciudadano del cielo. Mire, muchos buscan la doble ciudadanía para irse a Estados Unidos. La gran mayoría porque allá hay billetes verdes, hay los pastos verdes, yo les digo. Sí, pero de todas maneras se quieren ir para allá, quieren la doble ciudadanía, porque quieras que no, sí se vive un poquito mejor en Estados Unidos, la verdad. La verdad que las veces que yo paso para allá, para San Diego, desde que pasas la frontera, ves basura aquí en México y así las casas todas dadas, muchas al catre, pero en cuanto pasas al otro lado, cambia el panorama, Todo cambia, el sistema de transporte, todos los servicios públicos cambian, o sea, es diferente, la verdad. Y muchos buscan irse para allá, pero en el ámbito espiritual yo debo de entender que en mi nueva identidad ahora soy ciudadano del reino. ¿Y qué beneficio tendrá ser ciudadano del reino, hermano? ¿Qué beneficio puede haber siendo ciudadano del reino? ¿Sabes cuál es el beneficio? Que el Padre va a estar ahí para ti, que sus ángeles, miles y millones de ángeles ministradores van a estar a tu favor por ser ciudadano del reino, que las promesas escritas de bendición y no de maldición, las de bendición te van a alcanzar a ti y te van a alcanzar para tus hijos y van a alcanzar para los hijos de tus hijos, van a alcanzar para Obed, van a alcanzar para Sofía, van a alcanzar para Jocabed, van a alcanzar para Betsabé, van a alcanzar para tus hijos, van a alcanzar para su hija, van a alcanzar para sus hijas. ¿Por qué? Por ser ciudadanos del reino. Porque en la ciudadanía del reino, en el reino de los cielos está todo. Está toda la plenitud de Cristo. Porque Él es dueño del oro, de la plata y de todas las cosas. Imagínate ser ciudadano del reino donde hay calles de oro. Por mucho aquellos que están allá donde está la Torre Califa, la más alta donde están los árabes, ni siquiera con todo el dinero que ellos tienen siquiera media calle de oro. Y se creen mucho, y se creen que el suelo no los merece. Y hay hermanos aún dentro de nosotros que porque ya tienen un poquito más, a veces piensan que ni nos merece este piso.
¿verdad? Pero dice aquí que cuando yo entiendo que ahora soy ciudadano del reino, fíjese lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 20, búsquelo ahí. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía no está en los cielos, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjate, por el hecho de ser ciudadano del reino, por el hecho de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, número 1, ya me puso como hijo, camino como hijo. Número 2, me pone como coheredero. Y número 3, me pone a la espera, por ser ciudadano del reino, de que Él vendrá por mí. Él no va a venir por los califas o por aquellos que no quieren nada con el Señor. Lo que hablábamos en la mañana, Él viene por sus hijos. Él conoce la voz de sus hijos. Él conoce la voz de sus ovejas. Y cuando una de sus ovejas o alguno de sus hijos clama a Él, clama a mí, dice, yo te voy a responder. ¿Sabes por qué a veces no responde el Señor a todos? Porque no todos caminan como hijos con esa identidad. Porque a veces queremos seguir teniendo la identidad falsa de la cual Él pagó un precio en la cruz y un precio de muerte. Y a veces queremos seguir teniendo esa identidad que el mundo tiene. Un mundo sin esperanza, un mundo con las aberraciones que decías, aquellos que violan niños, aquellos que secuestran, aquellos que matan, aquellos que sacrifican niños, porque es una realidad eso que pasa. Y va en aumento. Dice Mateo, le preguntan al Señor, ¿verdad? ¿Y cuándo será cuando tú vengas? ¿Cómo será cuando tú vengas? Y Él les dice, va a ser esto, va a ser como en los días de Noé, así va a ser igualito que en los días de Noé. Pone como ejemplo. Y sin embargo la palabra dice que irá en aumento la maldad del hombre. Pero cuando yo entiendo que mi identidad dentro y fuera de la iglesia es reflejar a Cristo, que soy una nueva criatura, debo de caminar todos los días confiado. Me decía el pastor, y yo le decía, todas las mañanas yo me despierto y digo, a lo mejor este es el día, porque soy tu hijo, porque estoy esperándote. Y como ciudadano del reino, dice Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, número 2, debo de caminar todos los días con mi nueva identidad. Aún en medio te pueden decir que no te das cuenta cómo está el peso devaluándose, no te das cuenta cómo todo está subiendo de precio, no te das cuenta que no alcanza el dinero, porque esa es una realidad. No podemos cegarnos a la realidad del tiempo y el mundo en el que estamos viviendo. Pero cuando pasa eso, yo le digo, mi ciudadanía está en el cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y cuando mi socorro viene de Jehová, entiendo que así vendrá Él también. No sé, no quisiera entrar en esa controversia, ni mucho menos en lo que mi hermana, su sentir, y en lo que el pastor ha enseñado. No quiero entrar en esa parte. Simplemente digo, yo en lo personal, a mí no me gustaría quedarme a esa tribulación terrible. Porque una de las cosas que va a haber dentro de la tribulación es que el espíritu será quitado. El espíritu será arrebatado. Y el hombre tendrá, si así es difícil luchar, si así le batallamos. Entonces yo digo, yo espero como ciudadano del reino. Tengo aquí el sello en mi corazón de la ciudadanía del reino, porque en mi corazón dice, este corazón le pertenece a Jesucristo. Este corazón es de Jesucristo, ese es el sello mío. El Espíritu Santo da testimonio de que soy su hijo. Entonces yo espero ese regreso, dice, como ciudadano del reino, dice, todo ciudadano del reino espera el regreso del Señor. Entonces yo me paro todos los días y digo, pues no sé si la gasolina va a subir a 30 pesos, ¿qué importa? Yo soy ciudadano del reino y tengo un Padre que va a responder por mí y su palabra se va a cumplir en mí. Y como ciudadano del reino, aunque la gasolina y el huevo se fuera a 200 pesos, sé que no voy a mendigar pan, porque dice la palabra, no he visto justo desamparado. ¿Y sabes quién nos hace justos? La herencia con Cristo. Al ser coherederos con Cristo, somos presentados como justos por Él.
Entonces dice de la palabra, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque yo mucho tiempo mendigué pan. De verdad, por si ya te lo dije, pero te lo vuelvo a decir, qué feo es irle a pedir a alguien que te dé un taco para comer. Y que a veces te digan, trabaja, o te den la espalda. Y que ven tu condición y se voltean. Eso es muy doloroso. Entonces tienes que cambiar la identidad. Yo decidí cambiar mi identidad, hacer genuina mi identidad en mi vida. Hoy no te voy a decir que vivo, ya les tocará, pastores, ahora que vayan a Sinaloa. No vivo en la opulencia. Pero sabes, no falta. Pero sabes, nunca le he dicho a la Betsa que vaya a tocarle a la vecina para ver si nos da 1 kilo de tortillas. Porque soy justo. No por mis obras, sino por las obras de Cristo en mi vida, por el sacrificio de Él en mi vida, por la identidad que Él me da. Y eso dice que ahora soy ciudadano del reino. Número 3, mi identidad ahora dice que no hay condenación para mí. Me pueden condenar por el pasado y pueden levantar condenación por lo que fui, por lo que hice. No tengo problema. Y lo que siempre les he dicho, pero Cristo me perdonó. Punto. Y si tienes algún problema, reclámaselo al Señor, reclámaselo a mi Padre. Si alguien tiene un problema de lo que yo haya hecho en el pasado, yo he pedido perdón a todos, a los que no, ya no están buenos, Dios sabe, pero a todos los que les hice daño en su momento, tuve que pedirles perdón. No hay condenación para mí, hice lo que decía el Padre que tenía que hacer, porque soy su hijo. Número 3, entiendo que ahora mi identidad dice que no hay condenación para mí. Y muchos hoy siguen caminando sintiéndose condenados. Ay, es que por esto, es que mi culpa, es que no, hermano, sabes, en la nueva identidad ya no hay condenación que nos pueda mantener así, como condenados, porque sabes, vivir señalado y condenado es muy difícil, no te deja crecer, no te deja avanzar, no te deja pensar, te limita en muchas cosas porque te sientes con esa carga. Pero sabes, en la nueva identidad dice Romanos 8, capítulo 1, dice, ahora pues ninguna condenación, ninguna. No dice quedan unas, dice ahora pues ninguna. Ninguna es ninguna. Ninguna. Y cuando te digan, dile ninguna. No, pero es que tú ninguna. Porque dice la palabra que en mi nueva identidad ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche esto, pero aquí especifica algo muy, muy claro el Espíritu. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque hay algunos que están en Cristo Jesús y que andan todavía conforme a la carne. Hay cristianos que andan conforme a la carne y dicen amar a Dios y andan conforme a la carne. Esos sí pueden vivir condenados. Su mismo pecado les condena. Pero dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino los que andan solamente conforme al Espíritu. Y el Espíritu siempre te va a decir, como esa nueva identidad y como ciudadano del reino, te va a decir, no, no, no lo hagas, lo hiciste mal, lo dijiste mal, entraste a contienda. Pero el Espíritu siempre nos dice, antes de pecar, el Espíritu nos dice, porque esa es la promesa que está dada por el Señor. Dijo, y vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, el cual les declarará todas las cosas. Y la verdad es que el Espíritu nos declara todas las cosas y nos dice no. Entonces, cuando yo entiendo que soy ciudadano del reino, que soy hijo, que soy coheredero, que tengo una nueva identidad, entiendo que ya no hay condenación para mí, siempre y cuando ande conforme al Espíritu. ¿Qué pasa cuando yo ando conforme a la carne? ¿Qué pasa cuando pecamos conforme a la carne? Viene un quebranto, nos sentimos mal, nos sentimos desanimados. Hay mucha parte del pueblo de Dios que está desanimada por eso, porque hay un espíritu que los está condenando por el hecho de que ellos andan conforme a la carne todavía. Es muy difícil dejar la carne, que la carne se va a resistir, pero cuando entiendes que debes de tener tú y yo una nueva identidad, sometes a la carne.
Y cuesta trabajo someter a la carne. Si no tienes oración, si no tienes lectura de la palabra, si dejas de congregarte, si no doblegas a tu carne a ayunar, déjame decirte que la carne va a estar siempre por encima de ti. Y te va a llevar a hacer y a cumplir los deseos de esa carne. Porque no es tan fácil todos los días mantener tu oración. No es tan fácil todos los días mantener la lectura de la palabra. No es tan fácil un día a la semana decir, este día voy a ayunar, Señor. A veces no es tan fácil venir a la iglesia porque entra el cansancio, porque la carne dice, no, hoy no vayas, está nublado, va a llover, no vayas. Ayer te desvelaste y la carne te va a susurrar al oído que no vengas. Pero dice que cuando entiendes la identidad y cuando tú y yo entendemos esa identidad, dice que no hay ninguna condenación, siempre y cuando ande conforme al Espíritu Santo. Y el Espíritu te va a decir, ve. Y el Espíritu te va a decir, ora. Y el Espíritu te va a decir, lee la palabra. Y el Espíritu te va a decir, ayuna, quebrante esa carne todavía, ayuna. Eso va a decir el Espíritu. Siempre va a haber ese problema ahí, ese choque. Amén. Entonces, en la nueva identidad, yo debo de entender que ya no hay condenación para mí. No me siento condenado, aprendí a no volver a agacharle la cabeza. La última vez que yo le agaché la cabeza a alguien fue aquella vez que le dije de groserías al hermano del restaurante. Esa es la última vez que yo agaché mi cabeza de esa forma. Hoy ya no, porque tengo una nueva identidad. Oye, pero tú esto, sí, en el pasado sí fue así. Y es verdad, es más, no sabías ni esto y hasta les digo lo que ni sabía ni siquiera. Pero ahora le digo, tengo una nueva identidad en Cristo. Y he batallado, Isaac me conoce, pero camino. Me caigo, me levanto porque soy su hijo. Porque sé que Él está ahí conmigo. Número 4, mi identidad ahora dice que soy templo del Dios viviente, donde mora el Espíritu Santo. Y muchos de nosotros a veces no dejamos ni siquiera que se acerque a la puerta. Porque andamos conforme a la carne. Porque no queremos dejar esa identidad carnal, esa identidad que nos trajo muchos problemas. Y aún con todos los problemas, ahí seguimos. ¿Qué decías, pastora? Y ahí van otra vez. ¿Qué decías, Noelia? Tú decías, no, y saben que el hombre es así, que esto, y que es golpeador, y que es borracho, y ahí van todavía, y se aferran a eso. Realmente cuando tú entiendes que en la nueva identidad, como cristiano, entiendes que eres templo del Espíritu Santo. Pablo decía, todo me es lícito, todo puede ser permitido, dice, pero no todo me conviene. A veces me dicen, es que ustedes los cristianos les prohíben tomar y les prohíben fumar. Yo digo, no, es que no se prohíbe nada de eso. No, si es que me han dicho que eso está prohibido. No se prohíbe nada de eso. Porque cuando tomas una identidad, el Espíritu es el que te hace sentir que estás mal en eso. No necesita alguien imponerte, ni el Señor baja y lo impone, ni Él manda un ángel con la espada para que no tomes, No, es por convicción, por andar en el Espíritu. Pero si yo no ando en el Espíritu, si no entiendo esa nueva identidad, pues claro que voy a seguir en las cosas de la carne. Y por eso yo digo, hay muchos cristianos carnales. No sé si decirles hermanos o primos, porque no sabemos si son hermanos o no son. ¿Qué decía lo que leímos? Porque vendrán muchos amadores de sí mismos, engañadores. ¿Qué tanto decía, pastora, la palabra? Engañadores, sin amor, desobedientes a los, pero dicen que son cristianos. El diablo dice que es cristiano, pero tú y yo debemos de entender que ahora soy templo del Espíritu Santo. Por consiguiente, cuando entiendes que eres templo del Espíritu Santo, sabes que no puedes seguir tomando, que no puedes drogarte más, que no puedes estar con una y con otra, engañando, teniendo relaciones sin los lineamientos de Dios, robando, porque eres templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que da testimonio sobre sus hijos, sobre los que han entendido esa identidad. Yo siempre lo he dicho, Dios no te va a imponer sus ideas, hermano.
Dios no va a bajar y te va a decir, a ver, Obed, ahora o lo haces o lo haces. No lo va a hacer así. Te va a hablar y te va a decir las cosas, el Espíritu lo va a hablar y lo va a hacer. Pero es mi convicción, es si yo quiero. Él no me va a obligar, es si yo quiero. Entonces debo de entender que yo tengo una identidad. Esta identidad que tú y yo tenemos, esto físico que se ve, no pasa de 100 años. Por mucho, vamos a darle el beneficio de que fue el más santo, 120, y hasta ahí dice, no más de 120 años está estipulado por Dios. Mi alma no contenderá con el hombre, dijo. 120 años, 80 y en los más robustos, que pueden ser los 120, pero al fin se va a acabar esta identidad. Y nos vamos a hacer viejitos, yo estoy más gordo y más canoso y ya no voy a ser el mismo, no soy el mismo de hace 20 años y se va a acabar. Pero la identidad que yo entiendo y que tomo de su palabra es una identidad eterna con Él. Amén. Entonces dice, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso se nos olvidó que Él está en nosotros, que Él mora en nosotros, que Él es la promesa dada por Jesús cuando Él subió al cielo, que dijo, pero no los voy a dejar, no se preocupen, no tengan miedo, porque ellos estaban con temor, ellos tenían miedo de Roma, de lo que habían visto que estaba haciendo Roma, de ellos tenían miedo de cómo crucificaron a Jesús. Les dijo el Señor, no se preocupen, no tengan miedo, porque no los voy a dejar solos. Escucha, no nos va a dejar solos, nunca nos ha dejado solos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos salido de su cobertura de Él para ser amigos del mundo y seguir teniendo esa identidad maligna. Porque hay dos identidades en el ser humano, solamente hay dos identidades y hay dos caminos. La identidad como hijos de Dios, o como dijo Jesús, porque ustedes las obras de su padre el diablo quieren hacer. Esa era una identidad que ellos tenían, disfrazados de piedad. Los líderes religiosos a los que Jesús les dice, ustedes quieren hacer los deseos de su padre el diablo. Era la identidad que realmente ellos tenían, porque el Señor conoce todo de nosotros. Y está la otra identidad como hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una nueva identidad, una nueva vida en Cristo. Entonces yo debo de entender que soy un templo del Dios viviente y que el Espíritu mora en mí. Ahora, otra pregunta más. ¿Realmente en tu trabajo, ahí en la agencia SEAT de autos, cuando quiera un SEAT, cómpreselo, ahí realmente saben que tu identidad es como hijo de Dios? ¿Realmente donde tú estás, Julián, ahí donde duermes, saben que tu identidad es realmente la de Dios? Cada uno de nosotros sabemos realmente si reflejamos esta identidad que debe de ser la genuina. La identidad que tenía Saulo, camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, era una identidad de un hombre rudo, de un hombre que tenía odio hacia los cristianos y que él procuraba dar su voto de confianza para que los mataran. Esa era la identidad que tenían de él, era lo que él reflejaba. Pero camino a Damasco se encontró con Jesús y cambió su identidad. Y dice que cuando él se presentó a donde lo mandó el Señor, tenían un cierto temor de él, porque decían, no, este tiene esa identidad. Pedro, que anduvo con Jesús cuando Jesús le llamó, vente, te voy a hacer pescador de hombres. Cuando se llevaron a Jesús preso, le decían, hey, tú eres uno de ellos. Ya no eres ese pescador porque hemos visto que eres uno como él. No, yo ni lo conozco. No, si eres como él porque hablas como él. Y dijo, no, porque él tenía miedo. Porque no estaba tan convencido de quién era Jesús todavía. Hasta después de que lloró, entendió quién era Jesús. Entendió su nueva identidad. En la vieja identidad de Pedro, escucha esto, Pedro andaba con el cuchillito ahí todavía por lo que se ofreciera. Por si algo no salía bien, él, un celote. Pero andaba ahí, a media espada, ¿verdad? ¿Y qué hizo con esa identidad que él no quería dejar? Aunque anduvo con Jesús por 3 años. Dice que cuando se lo iban a llevar preso, dijo, pues, a los que me lleve por delante, Señor, dijo, Pedro,
¿Qué le dijo el Señor? No has entendido. No has entendido. Y tiene que arreglar el Señor el desperfecto que hizo Pedro con ese hombre. Si no, se hubiese hecho un relajito ahí. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que arreglar los desperfectos que hemos ocasionado? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, ¿no has entendido? Lo digo por mí, fueron muchos años de no entender. Siendo un hijo de Dios, durmiendo en el metro, en la Alameda, con los borrachos, mendigando pan. No has entendido, Yahan. No has entendido. Era la identidad que ellos tenían. Pero cuando Pedro se acuerda de lo que Jesús le dice, dice que lloró amargamente, lloró con dolor. Y nunca más tú puedes ver que Pedro sacó la espada ni resortera. Dijo, no. Ni cuando se lo llevaron preso. Se lo llevaron preso, Hechos 12, esperando que Herodes hiciera con él, quitarle la vida. Y sin embargo el Señor, porque él ya tenía una nueva identidad, dice que mandó su ángel hasta adentro donde lo tenían, y el ángel lo sacó y se abrieron las puertas y pasaron las guardias, y cuando salió a la calle el ángel lo dejó y dijo, y él dijo, verdaderamente el Señor envió su ángel. ¿Sabes? En la nueva identidad, en Cristo, cuando yo procuro la nueva identidad, cuando yo no soy de un alma adúltera. ¿Qué es un alma adúltera? Pues lo que dice Santiago 4:4. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Muchos cristianos tienen un alma adúltera porque no han entendido cuál es la identidad genuina que deben de reflejar. Y siguen siendo amigos del mundo todavía, de las cosas del mundo, poquito, pero siguen siendo amigos. Otros muchos siguen siendo amigos. Muchos son amigos del mundo, siendo almas adúlteras. Dice, no han entendido, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo entienda esto. Cualquier cristiano que quiera siguiendo ser amigo del mundo entienda esto. Cualquiera de nosotros que estamos aquí, me incluyo, que queramos seguir siendo amigos del mundo, entendamos que nos constituimos enemigos de Dios y perdemos la identidad, y no habrá una respuesta cuando clames a Él, y no estará el Padre para que tus hijos no anden mendigando pan, y no te sostendrá cuando venga la tempestad, y no abrirá las ventanas de los cielos para que sobreabunde sobre ti, y se te va a acabar el zapato y se te va a acabar el vestido, y caminarás sin esperanza en el mundo por vivir como cristianos con almas adúlteras, sin entender la identidad que ahora debo de tener en Cristo. Y entonces Pablo, muy presente lo tiene aquella tarde camino a Damasco, que se encontró con Jesús. Y decidió dejar la mala identidad que aparentemente para el mundo era buena porque era alguien al servicio de Roma, un país poderoso, un gobierno poderoso. Pero dijo, no me importa. Prefiero la nueva identidad de Jesús al que yo perseguía. Yo soy Jesús al que persigues. Fíjate, yo soy Jesús al que persigues. Está hablando, yo soy la iglesia. Me estás persiguiendo a mí. Y él entendió y cambió toda su identidad. Algunos a lo mejor decían, aguas, porque se me hace que ese los está engañando. Pero él fue de una sola pieza. Dijo, va, y fue. Así debe de ser nuestra vida, hermanos. Con una nueva identidad genuina para Dios. Identidad como hijo, que me lleva a ser coheredero. Identidad que me dice todos los días que yo pertenezco al reino de los cielos. Y que aquí estoy de paso, entonces sí estoy de paso, porque como yo soy del cielo, ahí está mi ciudadanía. Una casa nueva me espera, donde ya no va a hacer calor como en Culiacán, 40 grados, llevamos más de 20 días con 40 grados.
Ya no va a tener que pagar tanto de luz por prender el aire. Ya no va a faltar nada. Ya no va a haber enfermedad. Ya no va a haber dolor. Ni una muela se me va a volver a caer. Voy a poder ver bien. Mi pelo a lo mejor va a volver a ser güerito como así yo lo tenía de niño. Porque tengo una nueva identidad en el cielo. Y allá me espera lo mejor. Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y como enemigo de Dios, te digo una cosa, no nos conviene estar. Porque siempre vamos a perder y perder y perder y perder y perder. Y no todas las cosas nos van a ayudar para bien. Las cosas nos van a destruir, nuestros enemigos se van a levantar y nos van a destruir, créemelo. Y cada que quieras emprender algo no vas a prosperar porque no tienes la identidad como hijo y como el reino de Dios requiere que sea tu identidad y mi identidad. Así que, amado hermano, reflexionemos. No querramos ser mayor que otros, no tengamos más alto concepto decir de nosotros que el que debemos de tener. ¿Cuál es ese concepto? Que Cristo murió por todos. Buenos y malos, gordos y feos, flacos y altos, chinos y japoneses, mexicanos, chilangos, como sea, murió por todos, por igual. Punto. Dice, para que nadie se pierda. La identidad está abierta para que nadie se pierda. Y es tan hermoso caminar con esa identidad, aunque el mundo los aborrezca, dice el Señor, porque nos van a aborrecer por esa identidad. Porque cuando tienes la nueva identidad, antes que tomabas y ahora ya no tomas, antes que ibas a fiestas y ahora no vas a fiestas, antes que bailabas y eras el alma de las fiestas, ahora es diferente. Te van a decir, qué aburrido, ay, qué religioso, ya te lavaron el coco, no, ya te lavaron, qué fanático eres. Y yo les digo, no me lavaron el coco, me lavaron todo, le digo, todo. Pero dice, bienaventurados cuando por causa de mi nombre os aborrezcan. Seremos bienaventurados en la nueva identidad cuando por causa de su nombre en este lugar la gente que pasa y diga, ay, los protestantes, somos bienaventurados. Cuando alguien refiera algo sobre nosotros como iglesia, cuando alguien refiera algo sobre nosotros como cristianos por mantener esa identidad firme, sabes una cosa, en vez de maldición es una bendición. Aunque ellos te digan lo peor, es una bendición. Échale, dale. Yo le digo, oféndeme todo lo que quieras. Y entre más me ofendas, más bendición, porque no sabes que todo lo que tú me digas por causa del nombre de Cristo en mi vida es una bienaventuranza para mí. ¿Te das cuenta? Claro, el que no está caminando con la identidad me dice, pum, lo descuento. No, pero no, dale. ¿Por qué crees que Jesús no refirió nada? ¿Por qué crees que como corderito calladito se dejó? Ay, le atizaron. Por eso dice el Señor, bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os vituperen y digan toda clase de cosas contra ustedes por causa de mi nombre, por causa de la identidad que ahora tienen en mí. De modo que si alguno está en Cristo, realmente nueva criatura es ahora. Nueva identidad. Mi identidad es nueva. Amén. Así que, amados hermanos, caminemos en esa nueva identidad. La amistad con el mundo no vale la pena. No vale la pena. Puede ser atractiva, pero cuando tienes la nueva identidad, miras a través del reino de los cielos. Y el Espíritu en la nueva identidad dice, no, espérate, no. A veces Dios no te da un trabajo en una gerencia, tal vez porque sabe que si te diera ese trabajo no vendrías a la iglesia. Y para mantener la identidad hay que congregarse. Porque dice, y no dejéis de congregarse como algunos ya lo hicieron costumbre. Se vuelve una costumbre. Se pierde la identidad de quién soy. Es un peligro. Claro que es un peligro. Porque yo tengo una nueva identidad. Y todos los días, dice el libro de los Hechos, era una iglesia poderosa y todos los días no cesaban de predicar a Jesús, no cesaban de convivir todos los días, aunque había una persecución sobre la iglesia.
pero ellos tenían una nueva identidad. Y concluyo, aún en la muerte no se rechaza la identidad de quién soy. Porque aún en la muerte Esteban, aún siendo apedrado por causa de Jesús, por causa del nombre de Jesús, le quitaron la vida a ese hombre, dice, puedo ver el cielo y puedo ver al Hijo del Hombre sentado en su trono. Mantuvo su identidad hasta la muerte. Y todos los apóstoles, desde Pedro, Santiago, Pablo, todos ellos murieron de formas muy crueles, pero no perdieron su identidad y no cambiaron su identidad y no vendieron su identidad, porque yo te lo aseguro que vendrán tiempos donde el enemigo, lo que decía el pastor, en esos últimos momentos de la humanidad, te van a hacer que niegues a Jesús. Y si no lo niegas, te van a matar. Espera la muerte para aquellos que se queden. Pero aún en ellos está la identidad, aún en ellos que se queden a esa tribulación, porque dice, mas el que persevera hasta el fin, más que el que se guarda hasta el fin, aún va a recibir la corona de la vida. Fíjate qué grande es la misericordia de Dios. Respeta Él la identidad que nos dio. Él no la cambia, sigue ahí vigente. Así que hermanos, aunque venga la muerte, mi identidad sigue siendo con el Señor. No cambia mi identidad. Dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia deben de saber que soy cristiano. Dentro y fuera de la iglesia me debo de comportar como me comporto en la iglesia. Porque yo lo he dicho, aquí todos somos santos, aquí todos hablamos hasta un lenguaje espiritual. Amén, hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios. Pues que ese mismo lenguaje lo conozcan afuera, porque es una identidad genuina. Debemos de ser genuinos, porque si no, tendríamos una falsa identidad. Y en las leyes humanas, tener una falsa identidad es un delito. Usurpar la identidad de alguien es un delito y te llevan a la cárcel. En la vida cristiana debe de ser así, nuestra identidad genuina. Y Dios mantendrá su mano poderosa sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos y la vida de los hijos de tus hijos hasta la 4ª generación. ¿Sabes por qué dice hasta la 4ª generación? Porque humanamente hablando es hasta la 4ª generación que podemos ver con vida por la edad. Generalmente es hasta la 4ª generación. Tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos, y a lo mejor ya estamos noventeando y ya estamos ahí entregando el equipo. Pues sí, hasta la 4ª generación y si es más. Pero su misericordia está extendida así, para los hijos. Entonces, ¿qué somos? ¿Hijos? Si somos hijos, mantengamos la identidad. Si somos creación, tengamos la identidad de Satanás. Y sigamos haciendo lo malo. Y yo así les digo allá, y Isaí lo sabe, desde aquí yo se los había dicho en la iglesia. Si vas a pecar, ¿qué les decía? Revuélcate en el pecado sabroso, no estés jugándole ahí al vivo. Porque Dios detesta siquiera a los tibios, los vomita. O somos o no somos. Cada quien va a decidir. Yo prefiero ser del reino con mis errores y defectos, porque tengo errores y tengo defectos. Pero si algo sé de mí y de mis errores, es que el Espíritu está ahí para ayudarme. Y que cuando yo cometo un error, me agacho, doblo mis rodillas, yo le digo, perdóname, Señor, me equivoqué. Y me levanto y sigo a la carrera, porque soy su hijo, amén. Cierre sus ojos ahí un momento, amado hermano. El ejemplo de nuestra verdadera identidad es el ejemplo de Jesús.